Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. 6 de la mañana con 31 minutos. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias por acompañarse de nuestra señal desde muy tempranas horas del día y sobre todo también para mantenerse bien informado con relación a lo que acontece en nuestro país y el mundo entero. Queremos desde luego agradecerle a William Aguilar, a todo el equipo de Telenoticias 21, precisamente por mantenernos al tanto de los acontecimientos nacionales e internacionales. Antes de poder iniciar con nuestro programa, quisiera, a nombre de toda la familia de Grupo Megavisión, expresar nuestras más sinceras muestras de condolencia. El día de ayer falleció el empresario y filántropo Roberto Murray Mesa, un impulsor del tema de la responsabilidad social empresarial, promotor del deporte en nuestro país, un hombre con una trayectoria importante en el quehacer de muchas actividades, incluyendo también parte de su paso por la política, y de la cual pues muchos sectores y actores mismos de esta veían en él precisamente una figura que podía unificar precisamente al país. Sin duda alguna, su trayectoria ampliamente reconocida por ese papel del cual menciono, lo ha llevado desde luego en estos momentos difíciles para su familia por su partida luego de padecer de una prolongada enfermedad, pues ahora a ser bien recordado y sobre todo a poder de alguna manera destacar toda esa labor que desarrolló a su paso por esta vida. Así es que vaya para la familia Murray Mesa, para todos ellos, para Patrick y los demás hijos, pues nuestras más sinceras muestras de condolencia como Grupo Megavisión y de este servidor, quien tuvo la oportunidad en varias ocasiones de conversar, de tener una amistad precisamente con don Roberto, conocer también todas esas cualidades que obviamente lo distinguen y de la cual pues muchos son testigos. Así es que descanse en paz, vaya nuestra solidaridad para todos ellos. Así es que esta mañana quiero darle paso a la presentación de los temas de coyuntura nacional. Quiero darle la más cordial bienvenida a Betty Arana. Ella es panelista frecuente del programa Choque de Opiniones de En Directo con Ernesto López Radio los días viernes. Bienvenido, Betty, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por permitirme estar acá. También darle gracias a Dios, ¿verdad?, de que si no es la voluntad de Él, no se mueve ni una hoja. Así que también es por eso que estamos acá, ¿verdad?, porque ha sido su voluntad. Agradecerte, Ernesto, porque desde octubre que me trajiste aquí, ¿sí?, ha sido una de bendiciones en los medios de comunicación, en todo. He emprendido mi Café con Betty Arana, que es un espacio en YouTube. Me está yendo muy bien. Y también tengo el espacio físico también del Café con Betty Arana. Gracias, Ernesto. La verdad es que me ha bendecido mucho el hecho que me hayas traído aquí. Amén. Bueno, la verdad que somos un medio de comunicación pluralista, una plataforma de opinión periodística que busca el concierto y la participación de los diferentes actores de la vida nacional. Y eso nos hace como Grupo Megavisión, como medio de comunicación, sentirnos muy complacidos de poder cumplir esa misión de ofertarle a nuestro público precisamente los diferentes puntos de vista que conciernen a los temas que aquí abordamos. También otro de los grandes personajes que también nos acompañan de manera muy frecuente, destacado en el quehacer del área urbanística y especialmente también con un trabajo político en el pasado. Andrés Espinosa nos acompaña. Gracias por acompañarnos, Andrés, qué gusto saludarte. Bueno, gracias a vos por darme espacio para conversar con tus televidentes. Gracias a Betty, porque es un honor para mí compartir escenario y decir que yo me sumo también a las condolencias por la muerte de don Murray Mesa, ya que en el pasado, cuando yo ejercía como periodista, me tocó entrevistarlo más de alguna vez. Y quisiera recordar algo. Del lado de la izquierda siempre se dijo que Héctor Silva
es el presidente que nunca fue. Y del lado de la derecha, don Roberto Murray Mesa se consideraba como el presidente que nunca fue. Yo estoy completamente convencido que si alguno de ellos hubiera sido presidente, este país estuviera mejor. Sí, me parece que ese recuerdo, también ese comparativo de ese contexto en el que el país en su momento colocó a estas figuras, sin duda alguna es así, porque creo que lo palpamos, lo vivimos. Fue un hombre, alguien decía el día de ayer en el contexto de la noticia del fallecimiento de él, bueno, este hombre lleva una deuda con el país, decía. Bueno, y le pregunto yo, ¿y por qué? Porque él debió haber sido el presidente y nunca fue. Así es, exactamente. El único que tenía la capacidad de poder unir a la izquierda y la derecha. Estamos hablando en el tema de y Héctor Silva lo pragmático. Y Héctor Silva, entiendo que también tenía en un concepto de país, creo que eran salvadoreños, profundamente salvadoreños. Yo me uno a las condolencias también. La verdad que don Roberto siempre fue una persona, para mí, lo consideré un hombre muy íntegro, ¿verdad? Y lo respeté mucho, así que duele que personas así pues se tengan que ir, pero seguramente él ya está en los brazos de Diosito, ¿verdad? Descansando. Sí, destacó mucho en áreas de la filantropía, apoyaba mucho con la Fundación Murray Mesa, varios proyectos sociales. Bueno, fue un promotor, bien destaca entre su currícula el concepto de la responsabilidad social empresarial, en donde motivaba, incentivaba a las empresas. Miren, ya no solo veamos la parte mercantil, veamos qué hacemos. También, ¿verdad? Discutible sin duda alguna para muchos, ¿verdad? Porque decían que con solo el hecho de traer un par de piñatas, eso no era responsabilidad social empresarial, decían los críticos, ¿verdad? Pero fue uno de los promotores y eso también es digno de resaltarlo. En el deporte, por ejemplo, yo recuerdo que era a través de su empresa, en aquel entonces la empresa de la familia, cuando era la Constancia de su familia y él era el presidente, fue uno de los impulsores de la Espiga Dorada, que era la gran fiesta de los deportistas en el país, ¿no? El gran equipo de básquetbol Suprema. Yo me acuerdo todavía que íbamos a ver los partidos. Qué bonito, ¿verdad? Recordar a la gente así, que por las cosas buenas que han hecho en su vida, eso los marca para siempre en el corazón de los salvadoreños, ¿verdad? Eso es bonito, y allí, aunque ya no estén físicamente, pero todavía siguen vivos, ¿verdad? En el corazón de la gente, y eso es bien importante. Yo le daría un llamado a los empresarios y a los políticos, pues, a que dejen una huella positiva, ¿verdad? En El Salvador. Así porque es. de esa manera siguen viviendo. Bueno, veamos un poco también los temas de agenda en el país. Hay un tema que sin duda alguna con ustedes creo que ligeramente lo hemos tocado en radio, no lo hemos traído a televisión, que tiene que ver precisamente con la preocupación existente de la población con respecto al tema de la rentabilidad de las pensiones, ¿verdad? Hemos conocido ya de algunos casos, y creo que es la generalidad de la caída de estas y que representa precisamente para el futuro de una discusión que todavía está ahí latente, porque muchos están a la espera de lo que el presidente a nivel del Ejecutivo se presente a la Asamblea Legislativa y se pueda de alguna manera, ojo, corregir el mal de origen, porque ahí hay un mal de origen. Contigo creo que lo conversábamos. Sí, muy, así es. ¿verdad? Sí, primero las damas. No, yo estaba esperando. Bueno, yo he sido una crítica, ¿verdad?, bastante fuerte en el aspecto de que considero que las AFP han sido una gran estafa, no solo en El Salvador, sino donde se han implementado. Por ejemplo, en Sudamérica, en Chile, han sido totalmente un fracaso. Y a pesar de que había sido un fracaso en Sudamérica, o sea, vienen y la instauran aquí también, ¿verdad? Entonces, se ha venido viendo una serie de casos. Hay gente de que se ha ido para los Estados Unidos, ha intentado que les devuelvan su dinero y les piden de todo, pues les van retrasando de manera de no entregárselo, o sea, les van dilatando los procesos. Eso por un lado, y el otro también es que no hay, en otros países hay sistemas donde la persona que
que es pensionado, ese dinero ella puede decidir a dónde lo va a invertir. Claro. Y aparte de eso también recibe una ganancia de eso que se invirtió. Aquí no, aquí las AFP te quitan el dinero, lo invierten, no sabemos en qué lo invierten y al final no lo quieren ni entregar. ¿Por qué no lo entregan? Porque si todo el mundo empieza a recibir su dinero de regreso, entonces ellas podrían quebrar. Pero también hay que agregarle el ingrediente de lo que es la inflación. La inflación y lo que ha sucedido allá en Rusia y en Ucrania, eso en alguna manera también ha venido a golpear el tema de las pensiones. Y desde hace como 2 meses o 3, me parece, en Sudamérica se vio la rentabilidad que cayó de un solo, ¿verdad? Y obviamente eso se viene a repetir aquí, pero es que ya vamos a tener, Ernesto, de hecho la primera vez que yo estuve aquí en tu programa fue con ese tema de las pensiones y fue en octubre, donde se hablaba de que ya en las próximas semanas se iba a tener ya una buena noticia respecto al sistema de pensiones, ¿verdad? Yo soy de la idea de que no se debe ni de reformar, sino que se debe de cambiar totalmente el sistema, porque estarle poniendo parches a la ley SAP, o sea, al final siento que no nos serviría de nada. Entonces es de que se cambie totalmente el sistema. Todavía no me atrevo yo a hablar de nacionalización, no sé, quizás por lo que se vivió con lo del INPEP, me da un poco de temor, ¿verdad?, de que se nacionalicen las pensiones. Yo soy más de la idea de que quizás tendríamos que buscar un sistema mixto, pero también quisiera hacer el llamado a que haya una consulta ciudadana, o sea, porque hasta la fecha no hemos visto ¿sí? que haya una consulta ciudadana más amplia, más amplia, porque es de conocer la opinión de la clase trabajadora, de los dueños de los fondos, obviamente la clase trabajadora. Es muy buena la acotación que estás haciendo, porque el día de ayer, por cierto, tenía acá un movimiento que surge bajo otra iniciativa de solicitar incorporar o regresarles el dinero a aquellas personas que ya padecen enfermedades crónicas y terminales. Y terminales, que al final de cuentas creo que debería de ser de justicia regresárselo, por ejemplo. Pero el problema, decían, por X razones, les hacen un peritaje médico que viene desde las instituciones que administran actual y al final terminan no obteniéndolo. Entonces, creo, y ellos mismos decían, es importante que sean tomadas en consideración todos estos, pero hasta este momento siguen a la espera de lo que podría representar este nuevo paquete, ¿no? Que creo que es importante saber que va a venir, por eso yo dije, a corregir un mal de origen. Pero ese mal de origen debe de ser corregido con un nuevo sistema. Con un nuevo sistema. Sí, porque ya tal vez ahí, sin pretender ser, defensor de las administradoras, pero cuando yo he hecho esta pregunta a los conocedores, a los especialistas, a los técnicos, a los actuariales, el problema no está precisamente, ese es uno de los problemas que la ley que se creó dejó. Exacto. Entonces el problema no es en particular de quién, es el problema de la ley, el sistema como se creó, el sistema perverso que en su momento se creó, así lo dicen ellos. Es que así es. Vos has acotado de una manera magistral el tema. ¿Sí? Un sistema perverso. En tu programa de la noche, lo dicen los actores. Lo dicen lo decimos. Bueno, yo me atreví a decirles estafadores, pues. En tu programa de la noche yo dije, este sistema de AFP es un crimen de lesa humanidad. Correcto. Es condenar a la gente pobre a la miseria. Y con el dinero de la gente pobre. Aquí sí funciona el tema de, ya no queremos ser Robin Hood, pero hombre, no hay que ser Hood Robin. Esta gente le roba a los pobres para dárselo a la gente más rica del país. Y para enriquecerse ellos también. Pues sí, pero ¿y quiénes son los dueños, los que están atrás de esto? Son, eso sí, los mismos de siempre, ¿sí? Esa gente es la que ha condenado a la miseria y a profundizar la desigualdad que nos tiene metidos en tantos problemas. Ahora, mira, si las AFP es como la cúspide,
más, que nos toca más en nuestra piel, de las políticas neoliberales que implementaron los gobiernos de Arena. Y como dijo Joan Manuel Serrat, el neoliberalismo es la política de sálvese quien pueda. Y yo le agregaría, y sálvese como pueda. Porque al Estado y a los gobiernos neoliberales no les interesa el bienestar de la gente. Les interesa cómo sacarles el poco dinero que tenemos en nuestros bolsillos. Y ese es el problema de origen que mencionás. Y eso es lo perverso del sistema de AFP. Ahora, o sea, ¿quién lo puso? Arena. Estás hablando de, regreso de nuevo al punto, estás hablando de un actor de todo el andamiaje, de todo el andamiaje jurídico, que es el que crea todo ese problema. ¿Quién crea el andamiaje jurídico? ¿Quién crea las leyes? La Asamblea Legislativa. ¿Quién creó esta ley? La Asamblea Legislativa, cuando tenía mayoría de Arena. Eso fue en el 98. ¿Quién puso esto? Arena, hombre. Que no se extrañen los resultados electorales recientes, los areneros con políticas como esta. Pero nos dan el tiro de gracia en el 2016, me parece. Ahí voy. Nos dan el tiro de... Arena pone esto, pero llega al frente a gobernar, tuvo mayoría, lo pudo cambiar esto y no lo hizo. Le interesó cambiarlo. ¿De qué se extrañan en los resultados electorales, hombre? Amén, si estamos de acuerdo con lo que está pasando o no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Pero el resultado electoral último es fruto de lo que ha construido Arena y hay gente que considera al frente como un alto traidor al pueblo, porque primero prometió que iba a cambiar las cosas. Al llegar allí, además dijo que eran diferentes a los señores de Arena y se convirtieron en peores de lo mismo. Siniestros. Eso es preocupante. Tú ubicas el problema a su paso por dos gobiernos, ¿verdad? De administración. Arena, frente, y ahora estamos con un nuevo gobierno. ¿Será que hoy vamos a tener un cambio? Esa es la gran pregunta. Y la gran expectativa que hay, ¿no? Yo estoy criticando el sistema que tenemos. Es un sistema totalmente injusto, desequilibrado. Ese sistema hay que corregirlo, ¿sí? Porque cada vez se va haciendo más neoliberal, y la política neoliberal, ¿qué es lo que hace? Concentración de la riqueza cada vez en menos manos y profundización de la pobreza cada vez en más manos, ¿sí? Distribuye democráticamente la pobreza, la poca privatiza las utilidades. Ese sistema es el que nos tiene condenados en el subdesarrollo. ¿Por qué no trascendemos un poquito más allá en este sentido? ¿Saben? Y quiero trasladárselo porque la misma experiencia de abordar el tema me ha llevado un poco a comprender y a entender que también gran parte del problema de la poca o baja rentabilidad que se tiene es porque no está llenando ese nicho de cotizantes con nueva mano con nuevos actores, con nuevos cotizantes. Uno, y por otro lado, con una baja colocación de salarios que no te permite más allá de lo que establece la regla, el establecimiento de la regla. Esto es una de las tesis que es comprensible si lo ves desde el punto de vista de la condición, que ya no es AFP, es el mercado como está. Entonces, ¿por qué hay menos cotizantes o no se llena esa cuota de cotizantes? Esa es la otra pregunta. Pero ahí el papel... trabajo. Exacto. Pero también hay otra situación que se da. Porque no hay nuevos actores. Es que sí puede haber trabajo. Trabajo puede haber. El problema es que los brazos del Ministerio de Trabajo son demasiado cortos y no llegan a muchas empresas. Yo tengo varios casos donde las empresas han empleado a la gente, pero no les pagan los beneficios, entre ellos el de la AFP. Entonces eso no llega obviamente a las AFP, ¿verdad? Pero es que eso es porque otro hoy problema. No creo que en este contexto no creo que haya alguien que haga eso. La gente no denuncia por miedo a que les quiten los empleos. Y fíjate, tal vez en la capital tenga un mejor control el Ministerio de Trabajo, pero en los departamentos sí el brazo es demasiado corto. Mira. Y eso sí yo lo he visto y me consta, ¿verdad? De que está pasando. Ahora, lo otro que yo solo digo esto. Dale. Ahora, lo otro que yo también veo es que a la hora de que la rentabilidad de las AFP cae, las AFP
van a echar mano de ese dinero de los cotizantes, ¿verdad? Para cumplir en alguna manera algunas obligaciones, y esa es la preocupación de los cotizantes. A medida que esto se va alargando, le estamos también violentando esos derechos a los trabajadores. Por eso es importante que el gobierno resuelva este problema lo más pronto posible, ¿verdad? Y que no nos vayamos a ir a otras elecciones cargando con este problema todavía, porque entre más nos tardamos, más se le violentan los derechos a los trabajadores, y eso tenemos que evitarlo. Mira, la UFG hace un par de meses sacó una encuesta en la que decía que el 72% de la población económicamente activa no tiene empleo. 72%, más de 7 de cada 10 no tienen empleo. ¿Y cómo sobrevive esta gente? Con remesas y con la informalidad. Eso, y algunos con el delito. Eso es grave. Ahora, si te entendí bien la pregunta... se les permite a los que trabajan en el exterior poder cotizar. Sí. Claro, también claro. A lo informal. Y alguno lo hará. En este sistema totalmente desbalanceado, ¿sí? Sí, porque ahora, ahí es donde está el tema, ¿no? Del desbalance que hay. Contestando tu pregunta, si es que la he entendido bien, no te la voy a contestar yo, te voy a contestar con una frase que le oí a Dagoberto Gutiérrez recientemente. ¿Cuál es el desafío de este gobierno que ahora le toca enfrentar los problemas heredados? ¿Sí? Claro, cuando se metió a la campaña, sabían de los problemas heredados y sabía que, aunque estos son los culpables, él pasaría a ser el responsable de encontrar caminos distintos para enfrentar esas problemáticas heredadas. Dagoberto dice, bueno, el gran desafío de este gobierno, dice, es presentar una nueva visión de las pensiones, que tiene que ser mejor que lo que nos heredaron. Ese es el desafío. Y él dice, y ojalá que así sea. Y él dice, sostenible, que sea sostenible, dice, y que sea digna, dice. O sea, son cosas bien importantes, porque ahorita, a la fecha, las pensiones para el que se retira no son dignas. O sea, ¿quién va a sobrevivir con $200 $100? Mira, $100 lo preocupante de la situación actual es la caída de la rentabilidad. Es decir, tú tienes $100 ahorrados, voy a ponerlo así a manera de muy entendible, ¿verdad? Como me lo explicaba Patricio. Tú tienes $100, pero esos $100 ahí están. Pero esos $100 no están generándote, pero ni un... A ti no, pero a la AFP sí, porque hay quien tiene que administrarlo. Eso quiere decir que son pésimos administradores, hombre. Tu dinero todavía. De nuevo regresemos para poder ser justos en la balanza, ¿no? O sea, ¿es eso o es que no se está alimentando con nuevos actores productivos las capacidades del fondo? Esa es la gran... Son pésimos administradores. Porque si tu trabajo es hacer rentable el dinero que te están dando en función de la gente que te da el dinero. Si ellos eligen, y no es un tema de ahorita. Mira, pero también los gobiernos anteriores han tenido, creo que la mayor parte de responsabilidad en este sentido. Cuando tú dices el tema de la rentabilidad, tú sabes que el préstamo que hacían a través del fideicomiso que sirvió para las administraciones, creo que no sé quién fue el inventor de eso, tomó dinero prestado a una tasa de interés que no era precisamente la que en el mercado se estaba poniendo. Pues sí, entonces la AFP ante eso tiene que defender nuestros derechos y pelearse, buscar reformas, encontrar nuevas formas de inversión, era pelearse con el gobierno. Tenía que pelearse con el gobierno. Porque ellos mismos estaban haciendo sus negocios y las AFP, ¿de dónde venían? Y no venían de los mismos negocios de Cristiani, pues. Y ahí venían. Por eso insisto, ¿quién es el culpable? Los que lo hicieron y los que no lo transformaron. Había conflictos de intereses. ¿Quién es el responsable ahora? El gobierno actual, que nos ha dicho que va a presentar un nuevo proyecto y que creo que todos los salvadoreños estamos esperando que al menos sea mejor. Y la palabra clave de esto es lo que acabas de decir: digno. Y sostenible. Digno y sostenible en el largo plazo. Así es. Yo tengo la esperanza de que sí lo van a hacer, porque veo también al oficialismo hablando mucho del tema, y no creo que sea por
porque sea un tema popular, sino que ellos han comprendido la necesidad de golpear de tajo al sistema actual e iniciar uno nuevo. Todavía no se tiene claro si va a ser un sistema mixto o si va a ser un sistema nacionalizado. Es de ver las experiencias anteriores de lo que pasó con el INPEP para ver de qué manera se puede equilibrar allí y no caer en otros errores más grandes, y eso requiere mucho análisis. Por eso yo a veces quiero comprender de que el por qué nos hemos tardado, ¿verdad? Porque entiendo que requiere mucho análisis, pero sí, insisto, hago el llamado a que se tome más en cuenta a los diferentes actores de la población, entre ellos los empresarios y también la clase trabajadora, pues porque al final es la clase trabajadora la que surte, o mejor dicho, vive todos los efectos, ya sean negativos o positivos, de las decisiones que se tomen en este aspecto. La ley de creación del fideicomiso fue en el 2006, ¿va? 2005, 2006. Entiendo que fue en el 2006. ¿Verdad? Ajá, fue en el 2006. Ajá. Esas reformas, pero hubieron otras en el 2016, que ahí fue ya cuando estaba el creo que fue la FMLN. administración Saca o... No, el 2006 era la Sí. administración Saca, sí. Ajá. Sí, Bueno, era No era Paquito. Juan Francisco, creo que bueno, el punto es que tú acabas de tocar otro elemento bien importante, que es lo que viene por delante, ¿verdad? A partir de esta nueva responsabilidad que asume el Ejecutivo para poder cambiar lo malo que se venía haciendo, que tú muy bien lo acotabas. Sí, así es. Ese es el desafío que tiene. Sí, o sea, y tomando como referencia lo que decía Huberto Gutiérrez, que dice que tú que lo dijo, ¿verdad? Que la responsabilidad es hacer lo que no hicieron nosotros. Y mejor, hacerlo bien. Y hacerlo mejor. Vamos a ver. Yo siempre me pregunté por qué razón poner a privados a administrar nuestros aportes, cuando fácilmente nosotros mismos con esos fondos podemos tener nuestro propio banco de pensiones, prestar dinero como cualquier institución financiera, y esos intereses quedan siempre para la institución que presenta a nosotros. Claro. Es una cuestión de lógica, no sé si ignorancia o de lógica. No, lo que pasa es que ellos querían también beneficiarse de eso. No, de acuerdo, pues sí, pero eso fue el mal del pasado. Ya llorar sobre la leche derramada, pues allá que sea la historia la que lo juzgue. ¿Qué se va a hacer ahora? Tú decías, y a eso voy. O ponemos un mixto, o un nacional, o ponemos un banco de pensiones que sea de nosotros. También. Y que se administre, que se paguen a administradores. Es más, quizás de esas tres me iría más por el banco de pensiones, fíjate. Yo soy de ellos, no sé si soy ignorante en hablar en esto, porque esto es una cuestión de actuarios, de conocedores de la materia. Pero uniendo las ideas construís algo, ¿no? Pues sí, pero es que tiene lógica, y a lo mejor estemos hablando, otra cosa acá, pero tiene lógica. Imagínate tú que son 13,000 millones de dólares los que se supone están ahí. Y un banco tú lo pones, no sé con cuántos millones pones un banco, y prestás y empezás a hacer. ¿Y qué tal con todo ese gran dineral en un banco como de pensiones? Prestando para, ¿verdad? Recuperando, ganando intereses. ¿Cómo se estaría pensionando? Pudiera funcionar, ya que también... O no se les ha ocurrido a alguien, o eso se está pensando hacer. Esa es una buena pregunta. Voy a hacer una pausa y regreso. ¿Te parece? Si no se le ha ocurrido, aquí está el programa para que se tome nota. Para que se tome nota de lo que está haciendo. Me encanta lo que acabas de decir. Porque de eso se trata, pues. De eso se trata, de ser un aporte, ¿verdad? En aquellas discusiones. Más de alguien nos está viendo, ¿verdad? ¿Sí? Por supuesto. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Regresamos y ¿cuál es la opinión que tienen ustedes? Me interesa, escríbanos. Recuerden, estamos ahí en Facebook, estamos en nuestro canal en YouTube y estamos a través de Twitter con @diálogo21 y @Neto López Radio. Las dos cuentas ahí están disponibles. Queremos tener una retroalimentación con ustedes con relación a este tema. ¿Cuál, de acuerdo al modelo que usted cree, podría ser el mejor para poder tener buenas pensiones, verdad? O sea, nacional, mixto o un banco de pensiones. Ahí está la propuesta. Pausa, 7 en punto. Diálogo con Ernesto López.
Continuamos conversando con Andrés Espinosa y Betty Arana esta mañana en un análisis de los temas de coyuntura, y nos hemos detenido en examinar este tema sobre la caída de la rentabilidad de las pensiones. Si bien es cierto, no somos especialistas técnicos, conocedores per se en la materia, pero sí hemos recogido, ¿verdad?, desde luego varios insumos que se generan en el debate, o lo que se ha generado en el debate, y por consecuencia también en la condición de dueños que somos de nuestros aportes, ¿verdad?, con este sistema de cuenta propia que tenemos hoy en día, ¿verdad?, los puntos que hemos abordado. Las conclusiones son, después del repaso que hemos hecho, es el hecho de qué modelo, qué sistema es el que esperamos a partir de lo que se está discutiendo y esperando presentar el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. Hablábamos, y tú particularmente, de un sistema mixto. El nacional, que ya lo tuvimos en alguna manera con el INPEP. El nacional, que con el INPEP. El mixto no se ha tenido. El mixto no se ha tenido todavía. Sí. Habría una posibilidad, pero me gusta más la idea de un banco de pensión. Vaya, mira, yo quería poner el ejemplo. Así que si nos están escuchando, analícenlo, por favor. Vámonos por el banco. Vale la pena, por el banco de pensiones. Y no siempre es... Mira, yo conozco la experiencia de Bangladesh. Bangladesh hace un par de décadas instituyó el Banco de los Pobres. Es decir, un banco para la gente realmente pobre. Aquí me decía cierta persona de la ASI, por cierto, hace muchos años, que trabajaba con MIPYMES. Decía, el sistema bancario salvadoreño solo le da dinero a todo aquel que puede demostrar que no lo necesita, porque tiene propiedades para garantizar el préstamo, porque tiene cuentas con miles, con cientos y quizás millones de dólares, pero la gente que tiene una buena idea para desarrollar una empresa pequeña que pueda crecer, a ese no le dan dinero. En Bangladesh hay una experiencia exitosísima sobre esto, también en Bolivia y en Río Grande del Sur, en Brasil. Allí encontré un proyecto bien interesante que se llamaba Incubadora de Empresas. Por lo menos un par de las grandes firmas brasileñas ahora salieron de allí. Al menos yo soy una persona convencida que la transformación de El Salvador viene de abajo para arriba. El que sigue esperando que va a venir de arriba para abajo, pues siéntese a esperar. Podés tener la plata, somos pero si nosotros no tenés los que podemos hacer ese cambio. No funciona. Tiene lógica. Y ese es un aporte que de verdad deberíamos de ir analizando con los otros sectores e ir construyendo paso a paso. Yo ponía el ejemplo en tu programa, por cierto. Hoy que las bandas delincuenciales han dejado de operar en muchas colonias, si no en todas, y se han reabierto tienditas, y se han reabierto pupuserías. Yo decía, nuestra misión como ciudadanos, nuestro deber como ciudadanos es comprar en la tiendita. Dejemos de ir al súper tanto y comprémosle a la tiendita. Sí. Dejemos de ir al pollo tanto y vamos una vez a la pupusería. Porque ahí vamos a hacer economía local. Y algo parecido debería ser las pensiones. Las pensiones son de los trabajadores. Bajo esa lógica, te quiero de alguna manera figurar lo que estamos hablando, es decir, recordar lo que estamos hablando. Es decir, que sea una institución propia de los trabajadores, que administre pero que también, ese fondo bajo la lógica de prestar para poder de alguna manera consolidar el mismo fondo, pero no estar con un fondo que nos dan las AFP, esas burocracias de que les ponen miles de pesos. Hasta te sirve de garantía por un préstamo. Puede servir de garantía, o es más, sirve de garantía para el mismo lugar, porque si el trabajador sigue, lo paga rápido, vuelve otra vez a iniciar a mí me parece, y lo voy a decir a título de salvadoreño promedio aquí sentado, porque también me toca asumir el rol del papel del ausente, del salvadoreño promedio,
Y me da la impresión que por ahí anda ahí debe de andar la discusión ahorita, porque si no andan en eso y quedamos en lo mismo, entonces pues sí, ese es el problema. Por eso a mí me da miedo que se regrese a lo nacional, porque ya tuvimos esa mala experiencia. Y el problema del mixto es que en alguna manera la empresa privada estaría allí. Esa es como la cosa que le veo yo a ver, dejemos un poco de satanizar el resto. Veamos lo que se puede hacer. Yo siento por eso vemos con esperanza. Me gusta más la idea tuya del banco de pensiones. Por eso vemos con esperanza esa propuesta que se nos va a hacer. Así es. Y con mucha expectativa. La gente pobre tiene mucha expectativa. Vos acotaste, sí, nosotros no somos expertos en temas económicos y cosas de esas, pero sí tenemos parientes o amigos que se han pensionado. No, en la parte actual. Sentido común. Da vergüenza. Es que por sentido común podés hablarlo. Sí. Claro. O sea, por sentido común, bueno, es lo que yo les estoy diciendo. Al menos yo opino. El tema de la rentabilidad que tenemos tiene varias aristas, entre ellos, ustedes hablan directamente de las administradoras, que son las que de alguna manera han tenido parte de responsabilidades. Pero está la ley. Las hicieron, pero está la ley. Bajo esa ley. Exacto. La ley de alguna manera también fue creada para que ésta se pudiese nutrir de nuevos actores productivos incorporados al sistema. Claro. Pero ahí está la gran pregunta. ¿Cuántos se han incorporado como nuevos actores productivos? Entonces la rentabilidad y los que van pensionándose. Eso significa que no solo hay que ver el problema de las pensiones en sí, sino también el problema de cómo reactivar nuestro aparato económico que pueda absorber la masa de gente que no tiene empleo. Patricio lo decía, Ernesto. Si no tenés gente trabajando, si no tenés gente, y si no tenés nuevos actores, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a lograr? Hay que generar empleo y hay que darle esos brazos al Ministerio de Trabajo para que pueda monitorear a todas las empresas, porque yo sé que hay muchas empresas que no le pagan los beneficios a los trabajadores, y no solamente de la FP. Pero tienen que denunciarlo. Si hoy en día ya la ley ya se hizo para cumplirse, no como antes. Pues entonces, ¿qué hacemos para reactivar nuestra economía? Regresemos. Nuestro aparato productivo. Ese es el gran reto también. Pero también les voy a decir, un reto que no se puede cumplir si no terminamos de contrarrestar a las pandillas. Porque el tema del régimen de excepción trae por objeto eso, mejorar nuestra seguridad, y a medida que vamos mejorando nuestra seguridad en el país, vamos generando la oportunidad de que haya más empresas que invierten en el país, que haya más empleo. Entonces es clave el tema de la seguridad. Has tocado un punto bien importante que me decía un amigo de un sector, no lo voy a decir para no estigmatizar, no me gusta decir a veces en tal lugar, porque a veces se estigmatiza, y eso es, de verdad, así se lo digo, creo que es un gran daño que se hace cuando se dice que en esa zona está llena de... Sí, el país tiene problemas. Y son criterios que manejan las empresas incluso para contratar. Me decía, mira, me dice, fíjate qué bonito ahora ya en la colonia X, ¿verdad? En nuestra colonia, hasta ya se están abriendo, me dice, nuevos negocios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque como ya limpiaron la colonia... Se está reactivando la economía local. Es un círculo. Al no haber empleo, la gente busca alternativas para sobrevivir. Y lamentablemente son tres las que ha buscado: irse del país, la informalidad y el delito. El delito. Si nosotros construimos un sistema productivo que absorba a esta gente joven sobre todo, entonces habrá menos delito, menos informalidad y menos emigración. Claro, pero se ha dejado crecer tanto el problema de las maras, por decirlo, porque además del delito hay una enorme violencia en nuestra sociedad. De todos los niveles, hay intolerancia de todos los niveles. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Hay inseguridad, no hay trabajo. No hay trabajo, hay alimentación de la inseguridad. Y volvés a la inseguridad. Es terrible. Ahí has logrado definir bastante bien el círculo vicioso del cual debe de romperse. Debemos por romperlo eso todo. Para poder caer, insisto, la importancia de seguir
con este tema del régimen de excepción hasta lograr el control total del país. Bueno, y en esta cuarta hubo cierta oposición, hay críticas a ese sistema por la violación de derechos humanos, muerte. Yo solo preguntaba, tuve la oportunidad de conversarlo, digamos en primicia, en términos de que ya días no lo teníamos al director del centro penales, y él me decía, mira, lo que pasa es que también estamos en guerra, ¿no? Estamos en una guerra y también estamos en campaña prácticamente, entonces no hay que creer todo lo que también se dice, porque algunas cosas sí son inventadas, ¿verdad? Por lo mismo que ya inició la campaña política. ¿Inventada de quién? De la oposición. Porque agarran los argumentos para desgastar al gobierno. Para cuestionar un poco el tema de violaciones de derechos humanos. Y lo otro también es el papel que ha jugado el Procurador de Derechos Humanos en todo esto del régimen desde el último fin de semana de marzo. El papel fue bastante dormido al principio, hasta ahorita que ya empieza a despertar, ¿verdad? Ahí se ha visto un medio haciendo una visita. Ha visitado varios y ha dicho de que se cumplen con los normas. Eso es importante porque en alguna manera ¿cómo se llama? Los rumores que se están dando tal vez del lado de la oposición, cuando el procurador asume su función de ir a visitar, de ir a inspeccionar, que es una facultad que le da el 194 de la Constitución, él también genera una certidumbre, ¿verdad? Una certidumbre del funcionamiento de la institucionalidad del país. Por eso es bien importante que el procurador se vea trabajando. Es bien importante eso. Así que ya ahorita yo esperaría que ese trabajo que ha generado el procurador no sea con ansias de quererse reelegir, sino que sea verdaderamente porque es su función como procurador y porque también se necesita generar esa certidumbre a la población, porque no es lo mismo que lo diga una institución que está sesgada políticamente a que lo diga el procurador. O sea, más determinante. Ya nos estamos metiendo en otro tema, pero para cerrar el tema anterior, bueno, yo en lo personal aplaudo todo lo que sea reprimir el delito. Sí, así es. Hay que reprimir el delito, definitivamente, eso se aplaude. Hombre, pero también hay que, Sun Tzu decía que para ganar una guerra, una de las estrategias que hay que seguir es romper los canales de avituallamiento del enemigo. ¿Y cuál es el principal avituallamiento de las maras? La gente pobre, la gente que tiene vive una desigualdad impresionante. Y solo se rompe ese avituallamiento con desarrollo humano. Pero imagínate qué triste es, Andrés y Ernesto, de que la gente pobre es la que pone los muertos y es a la que la extorsionan todavía. O sea, la señora que va a vender al mercado, que a puras penas logra sus $10 al día, también le cae la renta. O sea, qué triste que la será más, al que está más sangrando, pues. Estamos en la peor de las guerras. El pobre matando pobres, extorsionando pobres, desapareciendo pobres. Es la peor de las guerras. Pandilleros molestando a sus mismos vecinos. Al contrario, no debe de cuidar su comunidad. Pero todo... Mira, a Rafael Correa oí decir esta frase que me encantó. El arma masiva, el arma de destrucción masiva que termina con el delito, dijo él, es el desarrollo humano. Sí, pero ¿cómo vas a lograr ese desarrollo humano? Nadie nace criminal, pero sí nace con necesidad de comer, de vestirse, de vivir, de educarse. Al no encontrar eso, se convierte en un caldo de cultivo de todo lo demás, de todo lo negativo. Eso hay que combatirlo. Además, la Constitución nos obliga a hacer eso, obliga al Estado a poner al ser humano en el centro de su acción. Entonces hay un gran reto, fíjate. Aquí hay una pregunta que me parece, porque ya el tiempo se nos agotó y tengo la segunda parte del programa con otro invitado. Pero aquí hay una pregunta bien interesante que tiene que ver mucho con el tema de las pensiones y nos dice, Ernesto, a mí me parece que todo lo que se ha hecho hasta este momento desde la reforma en el 98, que se cambia del sistema del INPEP y entramos a cuenta propia. De las AFP, cuenta propia. Entramos, dice acá, en una etapa de mucho traspiés, de mucha corrupción, dice acá, sobre todo porque en ese mismo contexto hemos visto que tenemos un gran problema para pensionarnos.
creemos en el nuevo gobierno, dice acá, que va a hacer las cosas diferentes. Y esta es una prueba de fuego para saber que realmente se están cambiando las cosas en el país. Ayer tus invitados, fueron los que estuvieron acá, decían algo muy cierto. Mucha gente no tiene más que esperanzas en lo poco que ha ahorrado y no se lo quieren devolver. El 25% vas a tener que regresarlo al principio y no quieren aprobar el tema de que esto pueda ser no pueda ser regresado o puedas cumplirlo con 5 años más de trabajo, que creo que Romeo Auer va a ser el promotor también de esta iniciativa. Pero al final, dice acá, perdón un poco el problema de garganta, dice acá, yo recomiendo que se haga énfasis en un banco de pensiones, porque de esa manera nosotros estaríamos estando seguros de que el banco a quien le prestamos dinero, con nuestros intereses estaríamos también contribuyendo a mantener sólido el fondo de pensiones. Cuidar que ese fondo de pensiones no caiga en otras manos. Eso es importante. Al primer también. ladrón, darle mano. Porque si de pronto aparece alguien que quiere tomar mano de eso, también no permitamos. Cuidemos que ese dinero es de la gente. Para eso la gente ha trabajado duro, para tener sus ahorros y tener una vejez digna. Entonces ese dinero cuidémoslo, no lo vayan a andar agarrando para otras cosas. En este contexto y en otros temas que hemos analizado en tus programas, a mí me llevan a reflexionar y preguntarme, bueno, ¿y qué país queremos? Esa es una pregunta que yo quiero hacerle a usted. ¿Y qué país queremos? ¿Y cómo vamos a construirlo? Fíjate que tú eres un promotor del proyecto San Salvador. Otra ciudad es posible. Entonces, ahora deberías de trabajar un plan que diga El Salvador, otro país es posible. Es posible. Pues te dejo la tarea. Pero a nivel nacional. Te dejo la tarea. Que ya lo estamos discutiendo con mi grupo de gente. Bueno, ¿Por qué? Porque nosotros, el señor presidente dijo un día, no me dejen solo. Y creo que la mejor forma de no dejarlo solo es proponerle cosas desde la ciudadanía. Muy de acuerdo. Ojalá que nos tomen en cuenta. Y que tengan ese open mind también, y ¿verdad? De recibir. Nosotros como movimiento decimos, si no sos capaz de proponer, perdés el derecho a criticar. Ese es un reto que tenemos con nosotros mismos. Pero también tenés que tener capacidad de escuchar. Por supuesto, para construir las propuestas que nos puedan llevar a un país más equilibrado. Sí. Bueno, ¿usted quiere seguir conociendo más de los puntos de vista de nuestros invitados? Pues manténgase pendiente en Radio Fuego. Ellos son panelistas frecuentes del programa En Directo con Ernesto López Radio, que presenta Radio Fuego del Grupo Radial Megavisión. Así es que los días viernes estás en Choque de Opiniones, ¿verdad? Así es. Así es. También tú los días lunes nos acompañas. Normalmente los lunes me invitas, sí. Bueno, así es que les agradezco a ambos el que nos hayan acompañado esta mañana, refrescarnos también con sus puntos de vista este tema que sin duda alguna no habíamos tenido la oportunidad de abordarlo acá en televisión. Gracias, Betty, por habernos acompañado. Gracias, Ernesto, por esta oportunidad. Seguí con lo de los mensajes de superación personal. Eso me encantan. Gracias. Y bueno, pues esperemos estar muy pronto aquí. Gracias. Gracias a ti también. Gracias, Ernesto. Y recordarle que el país va a ser transformado de abajo hacia arriba. Sí. Bueno, qué buena reflexión. Estoy de acuerdo. 7:22, pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a la segunda parte del programa para hablar de un tema que también es importante, sobre todo cuando se trata de ver la parte de origen y las circunstancias mismas en las que está la sociedad salvadoreña. Y estamos hablando de la cultura. Y no solo cultura desde el punto de vista de lo que tenemos como expresiones en el arte, en museos, etcétera, sino que también de ese verdadero, concepto que debemos de asumir cada uno de los salvadoreños o, en este caso, como seres humanos para poder ser mejor y construir una mejor sociedad. Hoy nos acompaña acá con nosotros el viceministro de Cultura, Eric Doradea, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Eric. Qué gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, Ernesto. Muy agradecido de estar acá en este espacio para poder compartir con los televidentes
nuestra agenda cultural y también para hablar sobre cultura del país. Así es. Vamos a hablar de la agenda cultural, pero antes quisiera hablar, porque es la primera vez que tengo la oportunidad de conocerte y tener la oportunidad de hablar de este tema que a mí en lo particular me apasiona muchísimo. Y te hacía la pregunta extra cámara, voy a ser un poco infidente, te hacía extra cámara la pregunta, mira, ¿será que a los salvadoreños nos gusta hablar de la cultura? Y me gustó tu respuesta, que me gustaría que la hicieras ahora públicamente. Claro, nosotros hablamos muchas veces de cultura, vivimos la cultura sin saber que estamos viviendo y hablando de cultura. Y yo comentaba, Ernesto, hace un momento que la cultura se come, la cultura la escuchamos, la cultura la bailamos, la hablamos a cada momento. Y muchas veces no sabemos de que cuando estamos degustando un plato que tiene un valor patrimonial en la esfera gastronómica, estamos degustando cultura y estamos comiendo la herencia que nuestros abuelos, nuestras abuelas nos han dejado. O cuando estamos hablando de nuestra música, de nuestra literatura, cuando vemos una expresión danzaria o cuando vemos cine, eso es cultura. Cultura es todo el producto que realiza el ser humano en sociedad, de una definición bastante estricta y bastante general. Ya cuando comenzamos a trabajar de manera específica, sabemos de que hay espacios, lugares que tienen culturas vivas, que tienen culturas que están compartiendo y que son culturas locales y que muchas veces nosotros como salvadoreñas desconocemos. A ver, uno de los grandes, digamos, espacios que dentro de la estructura de los gobiernos existe es el Ministerio de Cultura, es, digamos, es ese rubro del cual se explota, se desarrolla y se desarrolla a partir de expresiones como, por ejemplo, museos o cualquier otra cosa que creo que ya ligeramente tú me defines. Mira, hacemos cultura en todo, ¿sí? Sí. Pero, a ver, cuéntame un poquito más, ¿cuál es tu diagnóstico de país, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos llegar con el tema de la cultura? Sí, bueno, desde la parte cultural nosotros somos básicamente un híbrido de muchas culturas. El Salvador es un país multicultural. Hay expresiones de pueblos indígenas, tenemos expresiones náhuatl, lencas, cacaoperas, pero también tenemos migraciones de muchos países que vinieron a finales de 1800, a principios de 1900. De hecho, el día de hoy, por la noche, vamos a presentar un libro que hemos trabajado desde el Ministerio de Cultura, que es un libro de investigación sobre la diáspora palestina en El Salvador, y también tenemos encaminado otros libros sobre estas diásporas que han venido al país y que de alguna manera forman parte de esta multiculturalidad como somos los salvadoreños y salvadoreñas en este momento. La cultura es cambiante, la cultura es dinámica, la cultura nosotros la vemos desde el Ministerio de Cultura no solamente como una expresión desde las artes, sino todo lo que nosotros realizamos, las culturas vivas en los pueblos, en cada una de las localidades que se genera, están realizando cultura, están gestionando también parte de su identidad y viviendo sus derechos culturales de una manera amplia a través de sus múltiples expresiones, como es la gastronomía, la danza, la música, la espiritualidad, sus ritos, etcétera, etcétera. La cultura se hereda, me decías. Por supuesto. ¿Sí? ¿Y tú crees que hemos sido, históricamente hemos sido buenos herederos en ese sentido? Creería que sí. Nosotros venimos y partimos de esta premisa que somos básicamente lo que nos antecede. Y nosotros venimos heredando de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, usos, costumbres, tradiciones, formas de hablar, formas de expresarnos, cómo nos desarrollamos en sociedad. Eso es parte también de nuestra herencia cultural. Y como país tenemos una larga data en relación a tradiciones y a usos y a costumbres. Es decir, nosotros vemos muchas veces prácticas que nos han caracterizado como salvadoreños, pero eso es heredado. Y algunas prácticas de esta, no porque sean una herencia, quieren decir que sean buenas. Es decir, nosotros nos caracterizamos como salvadoreños de repente que somos personas que no hacemos un buen manejo de los desechos sólidos, que depositamos la basura donde caiga. Pero y eso es cultura. Eso es cultura también. Pero que debemos de construirla para un mejor uso, un mejor manejo. Eso es un punto también importante. Que por eso es que no me equivoqué y te pedí un poco digamos, el espacio para que habláramos en términos de definición para comprender bien el tema de cultura. Sé que vienes con una agenda cultural para promocionar el periodo vacacional, pero como es la primera vez que te tengo acá en el programa, quisiera comprender mejor
de qué se trata todo este, digamos, factor importante que toda sociedad es caracterizada por una cultura, ¿no? O por muchas culturas. O por muchas culturas. Y ahí está el elemento que hilvana precisamente esta primera parte del acercamiento que hemos tenido con el tema cultural de nuestro país. Vámonos a la pausa y luego regresamos y un poquito más cerrando este ciclo de aproximación y luego nos vamos a la agenda cultural que tienes programada también con motivo de las fiestas de agosto, que ya prácticamente el día de mañana muchos ya van de vacaciones, ¿no? En su periodo de vacaciones. Dichosos, ¿eh? Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Interesante la conversación que tenemos esta mañana con Eric Doradea, viceministro de Cultura, y con quien estoy aprovechando un poco en la generalidad conocer bien el tema de la cultura y la promoción que a lo largo de la historia el país ha marcado, antes de llegar al tema de la agenda cultural propia para el periodo vacacional que ya viene. Pero para cerrar un poco el ciclo, te decía del tema de la herencia de la cultura que nosotros tenemos. Cuando hablamos de cultura, nos circunscribimos a veces a una cultura de ver las expresiones en el arte, sí, ¿no? Pero ya tú ya me definiste, ¿no? A veces nosotros hacemos y hablamos de cultura sin saber que lo estamos haciendo. Por ejemplo, la cultura política, ¿verdad? ¿También? Es otro de los grandes factores que conciernen al desarrollo mismo que pueda tener una sociedad. Por supuesto. Y yo creo que esa es una de las grandes deudas que históricamente el país ha tenido. Para prueba un botón, hay mucha insatisfacción en la sociedad misma, ¿verdad? En unos en favorecer a un partido político que se monta en el tema de la política, otros que están en contra y así, etcétera, etcétera. Pero no quiero llegar al tema de la política per se, ¿verdad? Porque el programa, desde luego el ADN de este programa es ese, sino más bien para saber de que sí realmente hemos sido verdaderamente buenos herederos de la cultura con esta generación. Tú me decías, bueno, venimos de orígenes lencas, ¿me dijiste? No. Lencas, cacaoperas, nahuas, sí, mayas. Y viene una nueva generación, lo conversaba, no recuerdo con quién, perdón el lapsus, pero me decía, mira, pero también va a haber una nueva generación. Viene la generación de los salvadoreños no nacidos en El Salvador, claro, pero que son salvadoreños. ¿Te has puesto a pensar en ello, no? Sí, claro, y crecen con esa añoranza. Es decir, hay un cordón umbilical que los une. Y muchas veces... Pero son de otra cultura, pero criados en otra cultura. Sí, o con otra cultura. Lo que sucede también, Ernesto, con esto es importante destacar. Hijos de salvadoreños americanos, por ejemplo, nacidos en otra parte del mundo. A eso me refiero. Nosotros sentamos sobre la mesa que no podemos hablar de una cultura, sino de culturas. Como también no podemos hablar de una identidad, la identidad del salvadoreño o salvadoreña. Tenemos que hablar de identidades, porque son múltiples. Entonces, el tema político, que podríamos hablar del tema político, pero no es lo que nos trae en este momento a la mesa, pero también es un tema de carácter cultural. O sea, hay muchas culturas. La manera como nosotros percibimos la relación entre las personas desde una perspectiva sociológica, antropológica, eso es un tema también de carácter cultural. Cómo nosotros percibimos las relaciones políticas, eso también es de carácter cultural. Ahora bien, si nos centramos al tema que estamos a las vísperas de las fiestas de agosto, nosotros vemos que hay múltiples identidades, y si nosotros vamos a Europa no vamos a encontrar, por ejemplo, las características propias de las fiestas patronales nuestras allá, porque eso nos identifica como salvadoreños o como salvadoreñas. Encontramos los dulces de colación, las conservas de coco, el tipo de rueda, los elotes locos, los enrollados, una cantidad de elementos gastronómicos que forman parte de nuestra cultura y que es parte de nuestra herencia. Todos los juegos tradicionales alrededor de la fiesta, los personajes que aparecen en la fiesta, como son la viejada, los viejos de agosto. Yo crecí con un gran temor, y lo confieso acá en cámaras. Yo crecí con temor de los viejos de agosto. Es decir, cuando en agosto comenzaban con pito y tambor, que es muy característico. Pero es natural encontrarlo en un niño y que ver esto. Pues, ahora amo esa parte, claro, porque es un elemento que a mí me distingue y me diferencia de
otras nacionalidades, por decir algo. Si yo voy a España, voy a encontrar rasgos identitarios culturales en España. Si voy a Francia, voy a encontrar esos elementos. Si vengo a El Salvador, tenemos ese elemento diferenciador, que son nuestras identidades y nuestras culturas. Fíjate que ya entrando al objetivo de tu visita acá al programa, que es la de venir a dar a conocer la agenda cultural para estas fiestas, vacaciones de agostinas, aquí encuentro un ítem en el guión de trabajo. A diferencia de las pasadas administraciones, nosotros no cerramos nuestros espacios culturales. Sí. Y ahí es donde viene un poco el factor argumentativo de mi pregunta. O sea, claro, antes para las vacaciones se cerraban los museos, hoy y hoy es cuando más se promueve. Pero eso es un patrón de carácter cultural. Culturalmente, antes nosotros veíamos los espacios que tienen un alto valor patrimonial o cultural, que están bajo la administración del Ministerio de Cultura, que cerraban en horario de oficina. O sea, abrían en horario de oficina y cerraban en horario de oficina. De lunes a viernes, de 7:30 a 3:30 de la tarde. De 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Cuándo va a tener la posibilidad la sociedad salvadoreña de poder apreciar, por ejemplo, ir a un museo? O ir a visitar la Biblioteca Nacional, o ir al Palacio Nacional, o ir al Teatro Nacional, si estaban abiertos en horario de oficina, cuando la gente está trabajando. Estos espacios, en todas las poblaciones, en todos los países del mundo, son espacios que están abiertos en horarios no convencionales. Sí, me parece interesante. Entonces, las administraciones anteriores privaron de ese derecho a nuestra población. Nosotros, bajo la administración del presidente Bukele y la primera dama, Gabriela de Bukele, estamos abriendo los espacios en horarios no convencionales. Y para muestra un botón, el Palacio Nacional, cuando se aperturó el Palacio Nacional en horarios no convencionales, los fines de semana, cerrando hasta las 10 de la noche, tuvimos una afluencia en los primeros días de aproximadamente 20,000 personas, 20,000 visitantes, en el rango de 3-4 días. No conocían esos espacios, no conocían el valor de la riqueza arquitectónica y de la historia que conserva ese espacio. Y es una joya arquitectónica que se encuentra en el centro histórico de San Salvador y que muchas veces la gente no lo conoce, no conoce ese valor ni tampoco la historia que antecede a toda la infraestructura. De estas instituciones como el Palacio, el Teatro, están abiertos en horarios no convencionales, como decía. Claro, ¿o están cerrados? Están abiertos. El caso del Palacio Nacional, ofrecemos visitas guiadas, recorridos, ustedes pueden llegar. Estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los días de martes a viernes. Sábados y domingos, viernes, sábado y domingo, se cierra más tarde porque sabemos de que hay una mayor afluencia. Estamos cerrando 8, 9, 10 de la noche, de acuerdo también a la afluencia que se tenga de personas. El Palacio Nacional está anclado en el centro histórico, pero también ahí encontramos las 3 plazas, encontramos Catedral, encontramos el Teatro Nacional, que tiene una agenda bastante nutrida y que mucha gente desconoce. Si nosotros viajamos a un país de América Latina, vamos a visitar sus joyas arquitectónicas, vamos a visitar su centro histórico. La invitación que nosotros estamos haciendo, Ernesto, esta mañana es... A ver, cuéntanos ya sobre la agenda, ¿no? Claro, la idea que nosotros tenemos y que queremos proyectar a través también del Ministerio, en coordinación con el Ministerio de Turismo, y por supuesto con ISTU, que tienen los parques recreativos, el Ministerio de Turismo, que ha abierto una campaña bastante interesante y que básicamente nos está convocando o nos invita a conocer nuestro lado salvadoreño. Pues de parte del Ministerio de Cultura nosotros también estamos invitando a la población a que haga turismo interno, que visite nuestros espacios en el área metropolitana de San Salvador, ya que nos encontramos en las fiestas agostinas que están enmarcadas en la celebración del Divino Salvador del Mundo y que son fiestas capitales básicamente de la ciudad de San Salvador, pero que se extienden a todo el país. Pueden visitar en San Salvador, en el centro histórico, el Palacio Nacional, el Teatro Nacional, el centro histórico como tal, que estamos anclados también en coordinación con la Alcaldía de San Salvador, con la Secretaría de Cultura de San Salvador, que ellos tienen una oferta cultural y turística también en el centro histórico, de la cual nosotros también formamos parte de este proceso. Pueden visitar nuestra sala de exposición que se encuentra en el Parque Jucatlán, que es un espacio
muy hermoso, un espacio de convivencia, un espacio familiar. Tenemos una sala de exposición con una exposición en este momento que lleva por nombre Imborrable, que es un tema de memoria y que está dedicada para los peques de nuestro hogar. Es decir, cuando uno concibe un museo, una sala de exposición, que estamos pensando también en la primera infancia, que estamos pensando en niñez, creo que de ahí tenemos que comenzar a construir el tema de la cultura, el tema de la memoria, el tema de las identidades. Bueno, hay un factor importante en todo esto que tiene que ver con la enseñanza que va desde el punto de vista de las escuelas, ¿eh? Y en la escuela creo que es un factor que promulga, o debe de promulgarse muchísimo esto. Recuerdo que en mi época de escuela, vaya un saludo muy especial para esa generación de profesores que tuvo la escuela urbana mixta rural de California, en Usulután, donde yo estudié mi tercer ciclo, hasta el tercer ciclo llegué ahí. Siempre nos estaban inculcando aquellos, digamos, valores culturales rescatables desde el punto de vista de nuestros orígenes. Pero como te decía yo ahora, en el comparativo el mundo ha cambiado. Ahora la influencia que tenés es diferente. Y cuando yo hacía reflexión de la nueva generación de salvadoreños no nacidos acá, va a ser también motivo de estudio ese tema, de saber de que muchos salvadoreños pueden llegar. Bueno, a mí me decía el día de ayer, o alguien, no recuerdo, que va a haber un tiempo, me dice acá, que a lo mejor no lo veamos, que el país va a ser gobernado por hijos de salvadoreños nacidos en Estados Unidos o en el mundo, pero pero van a tener otro tipo de mentalidades, otro tipo de cultura. Interesante. Sí. Voy a la pausa y regresamos hablando más de tu agenda cultural para este periodo de vacaciones. 7:47. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué beneficios tiene la oferta cultural que se ha programado para este periodo vacacional desde la perspectiva o calendario que tienen ustedes como Ministerio de Cultura? Claro, nosotros vemos un tema de accesibilidad, cercanía, seguridad y por supuesto calidad. Accesibilidad, nosotros tenemos varios espacios que están totalmente accesibles al público en materia de costos, ¿no? Tenemos Parque Saburirao, Parque Infantil, donde con 75 centavos de dólar la gente puede entrar. Las ruedas que nosotros recién aperturamos también en el Parque Infantil, con 9 juegos electromecánicos que nos evoca la nostalgia, ese elemento que nos vincula con nuestra niñez. Son 9 juegos electromecánicos y cuestan 0.30 centavos de dólar poderse subir a estos juegos electromecánicos. Igual que el trencito, que mucha gente tiene esa añoranza de que ahí crecimos, ahí nuestra infancia se vio crecer. Sin duda el Parque Infantil de Diversiones, que está bajo la administración del Ministerio de Cultura, vendría siendo básicamente la tierra de infancia que nos mencionaba Claudia Lars en su libro. Es decir, ahí hay una cantidad de sueños, de palabras, de gritos, de emociones, que nosotros que somos de San Salvador crecimos en ese espacio, al igual que el Parque Saburirao, que van a estar abiertos desde el 1 de agosto hasta el 7 de agosto, es decir, todas las vacaciones pueden visitar estos espacios acá en San Salvador. Pero también mencionar el tema de la cercanía. Nosotros tenemos un país en materia turística sumamente interesante, porque todo lo tenemos acá. Podríamos decir todo en uno. El Salvador podemos estar desayunando o tomando la mejor ola, una de las mejores olas del mundo, surfeando temprano en Sur City, luego estar almorzando en el volcán de San Salvador y ver el atardecer en el lago de Coatepeque. Esa sinergia que podemos encontrar entre todos los destinos turísticos nos hace ser diferentes. En temas de seguridad, nosotros también damos un aliento en este momento por todo el tema del plan control territorial también, el tema del buen manejo de la pandemia COVID.
Esto nos pone en perspectiva y como punta de lanza que nuestros espacios están totalmente seguros, con una excelente seguridad pública y también para evitar contagios del COVID con el tema de bioseguridad. Y calidad, pues por supuesto hay una oferta cultural bastante variada. Tenemos recorridos por museos, sitios arqueológicos, parques y muchas presentaciones que van a estar abiertas. Mira, háblame un poquito sobre sitios arqueológicos. Es interesante cuando uno se sitúa en estos lugares que tenemos ya descubiertos y expuestos y abiertos al público, y aquellos que a lo mejor están por no, o mejor dicho, ¿cómo se le llama eso? Descubiertos. Entiendo que aquí tenemos como 2 proyectos, creo que en Ciudad Corinto, siempre me escriben desde Corinto, saludos muy especiales a CA, que hay cierto lugar arqueológico allá que no se ha logrado dimensionar la importancia que debe de tener. No sé si tú sabes de eso. Yo recuerdo que en el paso acá, antes de llegar al Cerro Verde, hay una especie de lomas ahí que a simple vista la lógica me hace entender que allí algo hay. Sí. Yo no sé si esas son las de San Isidro, creo que le llaman. Sí. ¿Por qué no se han ¿cómo se llama? Excavado? ¿Esa es la palabra correcta? ¿Sí? Excavado y se han descubierto. ¿Hay fondos? Ernesto, quizás comentarte iniciando por una apreciación también. Nosotros como Ministerio de Cultura identificamos en este momento los parques arqueológicos, que son los espacios que ya tienen una infraestructura también. Tazumal. Tenemos Tazumal, tenemos ¿Y Serén está San abierto? Andrés. ¿Serén? ¿Las joyas de Serén? Tenemos Tazumal, tenemos San Andrés, tenemos Cihuatán, tenemos Casablanca y por supuesto Joya de Serén, que el 23 de diciembre del año pasado nosotros hicimos un relanzamiento, una inauguración de una obra de más de 1.4 millones de dólares, donde se le cambió el techo y dimos la oportunidad también de continuar con un nombramiento que tenemos de una gran importancia, que en este momento te lo comparto, Ernesto. Sí. El Salvador tiene un único patrimonio reconocido como patrimonio de la humanidad, y ese patrimonio es el de Joya de Serén. Una infraestructura de tierra de más de 1400 años. Tenemos absolutamente nada que envidiarle a Pompeya. Y básicamente algunos estudiosos la denominan como la Pompeya de América. Están cordialmente invitados que puedan ir a apreciar también el tipo de alimentos que se consumían antes de la erupción de hace 1400 años, la forma, la distribución también que tenían las habitaciones, la distribución política y social que se encuentra en esa pequeña Abramos ciudad. Esa imagen, creo que esas son de ahí, ¿verdad? Producción, ampliemos un poco esas imágenes, ¿sí? Así es, en el full, sí, ahí está. No sé si estas son parte de las nueva versión de imágenes o es de lo que todavía... Eso es parte de Joya de Serén, es uno de los lugares más visitados por estudiosos de las culturas precolombinas. Ahí estamos viendo algunos objetos que fueron encontrados en las excavaciones que se realizaron. Y es un espacio que invita tanto a nacionales como a extranjeros poderlos visitar. Las personas de San Juan Opico, porque Joya de Serén se encuentra en La Libertad, en San Juan Opico, pueden entrar de forma gratuita, que eso es importante también destacarlo. Estudiantes con carnet entran de forma gratuita, personas de la tercera edad también entran de forma gratuita y personas con discapacidad entran de forma gratuita. Eso es importante poderlo mencionar esta mañana, Ernesto. Y también hago una acotación por lo que comentabas en relación a la Gruta de Corinto. Tenemos un proyecto y esta mañana nosotros anunciamos también frente a cámaras que vamos a trabajar en el primer parque arqueológico del oriente del país. Las administraciones anteriores no vieron hacia el oriente, nosotros estamos viendo hacia el oriente y eso es importante porque del oriente nace el sol, de ahí viene el sol. Si nosotros vemos hacia el sol, tenemos una luz que nos está guiando y vamos a caminar en buena ruta. Y esta administración, la administración precedida por el presidente Bukele, está viendo hacia el oriente con una cantidad de proyectos de desarrollo, pero nosotros también desde el Ministerio de Cultura estamos apostando a un tema de fomento, a un tema también de fortalecimiento de las culturas locales en el oriente del país y por supuesto en materia de sitios arqueológicos, porque
La Gruta de Corinto en este momento es un sitio arqueológico que no tiene la infraestructura como para poder alojar una cantidad de visitantes, pero dentro de poco esto se va a convertir también en un parque arqueológico para poder preservar todo el arte rupestre que se encuentra en ese lugar. A ver, te decía de que también estaba del sector de acá del Cerro Verde. ¿Sí? Sí, sí, claro. ¿Es San Isidro ese? O sea, San Isidro. No hay fondos. Digo, o mejor dicho, ¿qué proyecto se tiene para ello? Comentarte quizás sobre ese punto, Ernesto, de que en los parques arqueológicos las excavaciones que se tienen, sin temor a equivocarme, estamos hablando quizás de un 20-30% que está visible. De los parques arqueológicos que actualmente nosotros administramos como Ministerio de Cultura. Invitar a la gente que pueda llegar a Aguilares, a ver Cihuatán, que es uno de los parques arqueológicos más hermosos que tenemos, sumamente seguro, con un corte de carácter náhuatl, vinculado muy fuerte con las culturas mexicanas también. El tema de realizar proyectos de excavación arqueológica requieren bastante fondos. Nosotros en este momento estamos formulando varios proyectos de manera propia y también buscando cooperación para poder continuar con estos procesos y estos proyectos. Porque entiendo que hay universidades en el mundo que, bueno, pero hoy no se sabe por todo el contexto de la realidad económica mundial y especialmente las universidades. Entiendo que las universidades también dan ese tipo de asistencia y cooperación a países para poder hacer este tipo de trabajo, ¿no? Sí. Una de ellas es la Universidad de Chicago, por ejemplo. Por supuesto. Es una de las... Es importante también destacar, Ernesto, que dentro de poco nosotros vamos a hacer un trabajo de geolocalización de muchos espacios con un valor patrimonial desde la perspectiva de la riqueza arqueológica que tenemos. Y esto va a ser un estudio que nos va a arrojar una cantidad de lugares con un valor arqueológico que no están descubiertos. Bueno, Cibar ha sido todo un éxito. La zona rosa se convierte también en un importante escenario que va a cambiar y va a dar una nueva opción para seguir divirtiéndose en la capital, ¿verdad? El caso de la zona rosa. Estamos en las fiestas de San Salvador. Cabe mencionar que Cibarte es una marca que estamos posicionando con el Ministerio de Turismo, con la Alcaldía de San Salvador, y su ombligo lo tiene en el centro histórico. Es el lugar emblemático que data desde 1546, que tiene los orígenes de la ciudad de San Salvador como tal, pero también Cibarte pasa a la zona rosa porque hacemos esas conexiones. Y ahí tenés el MUNA también, ¿verdad? Por supuesto, el Museo Nacional de Antropología, que tenemos la historia de nuestro país, básicamente ahí. Invitados, invitadas que puedan acompañarnos en todas las actividades, los espacios administrados por el Ministerio de Cultura, llámese museos, salas de exposiciones, parques arqueológicos, parques recreativos, van a estar abiertos a los hermanos que van a viajar y los que vienen también a El Salvador. Tenemos una exposición abierta de Rosa Mena Valenzuela, precisamente en la sala de exposición del aeropuerto. No tenemos nada que envidiarle a Picasso cuando vemos la obra de Rosa Mena Valenzuela. De Rosita Mena Valenzuela, sí. Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Eric, por habernos acompañado. Creo que ha sido un verdadero gusto compartir contigo estos puntos de vista con relación al tema de la cultura en el país y conocer parte de la agenda que se tiene programada para este agosto. Así que muchísimas gracias. Espero tenerte más adelante para hablar de estos temas que me apasionan a mí en lo particular. Muchas gracias por la invitación y totalmente invitados para que puedan participar en todas las actividades que como Ministerio de Cultura, que como gobierno estamos preparando para que puedan vivir estas fiestas agostinas de una mejor manera. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. 8 de la mañana en punto. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.